El asambleísta por la Revolución Ciudadana, Juan Cristóbal Lloreda, oficializó el pasado 18 de mayo el pedido de juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, por incumplimiento de funciones al reducir el presupuesto de las universidades públicas del país. En este proceso de juicio en contra del ministro Martínez se suman otros actos de incumplimiento al no ejecutar de manera efectiva la reducción de los costos de los servicios financieros con cobros no autorizados de la banca que se siguen generando en medio de la pandemia del COVID-19, entre otros. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y justamente para conversar al respecto saludamos a nuestro invitado Juan Cristóbal Lloreda, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, muy buenas tardes. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. No, muchas gracias a usted, María del Carmen. Permítame saludarle en esta tarde, noche ya, y sobre todo a la directa audiencia de FM Mundo. Un saludo muy cordial. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Asambleísta, justamente hace unos momentos tuvimos una entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y le preguntamos acerca de cuál es su postura con relación al pedido de juicio político que ustedes han solicitado, y enseguida quiero que usted escuche cuál fue su respuesta. Yo creo que el derecho que les asiste a los legisladores pueden plantear esto. Vamos a ver cómo avanza. Yo particularmente estoy totalmente tranquilo con mi conciencia, con los actos que hemos desarrollado sobre la base de buscar mejores días para el país. Y seguramente hay un grupo de personas que hoy buscan más protagonismo a costa del dolor que tiene el país y que buscan subir su plataforma política en momentos en los que se necesitan consensos, en los momentos en los que se necesita unidad. Personas que lamentablemente no estuvieron de acuerdo con que se generen contribuciones para las personas que más tenían. Yo eso puedo entender de grupos que tienen, grupos políticos que tienen un pensamiento diferente, pero estas personas que hoy están buscando el juicio político no le dieron la oportunidad al país de tener contribuciones que permitan a las personas que menos tienen contar con recursos de aquellas personas trasladados de aquellas personas que más tienen. Es allí donde se juzga, esto es más allá de las plataformas políticas, que es evidente que hoy se buscan construir, pero están en su legítimo derecho, y yo estoy, como le digo, continúo trabajando en aquellos temas que beneficien a los ciudadanos y que permitan sortear esta dura crisis que estamos viviendo como ecuatorianos. Eso es lo que nos acaba de decir hace pocos minutos el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, mi pregunta ¿es entonces esto sí definitivamente una acción meramente política en un año preelectoral? ¿O cuáles son las circunstancias, cuáles son las causales que ustedes contemplan dentro de esta solicitud de pedido de juicio político? Gracias, María del Carmen, porque me permite tener algunas reflexiones y algunas reacciones con respecto a la respuesta del ministro de Economía y Finanzas. Decirles que esto no es un tema personal. Esto trasciende al ámbito de control político. Evidentemente es una de las facultades que tienen los asambleístas, en este caso conforme a la legislación ecuatoriana. Nosotros las hemos sustentado en algunos criterios, porque hemos venido dando un seguimiento de las acciones del ministro de Economía y Finanzas, no de ahora, desde hace algunos meses y años atrás. Tanto es así que llevamos un año, María del Carmen, sin que me responda cerca de 10 oficios que le he pedido información con respecto a la situación económica y a una serie de circunstancias que se han dado en el Ecuador. No hemos tenido respuesta. Pero no nos hemos quedado ahí, hemos buscado la información, y esa información ha develado un posible incumplimiento en sus funciones, por lo cual hemos llevado a un juicio político. ¿Y en qué sentido, María del Carmen? Desde los últimos hechos, se necesitaban recursos para atender una emergencia sanitaria. Eso quedó en evidencia con un oficio firmado, una carta de denuncia del exministra Catalina Andramuño, en la cual le expone al país que no le dieron los recursos para atender la crisis sanitaria. Hay otros oficios a los cuales yo pude acceder
en el sentido de otros funcionarios que solicitaban la modificación de partidas, la certificación presupuestaria, y no se dio nada por el estilo. Sin embargo, asambleísta, pocos días antes de dejar el Ministerio de Salud, la misma Catalina Andramuño dijo que no había ningún problema, que contaban con el presupuesto suficiente para en esa cartera de Estado para hacer frente a la situación de crisis que vivíamos por la pandemia. Sí, María del Carmen, pero los oficios que yo tengo dicen otra cosa. Hay funcionarios que firman unos requerimientos al Ministerio de Economía. Esos requerimientos tienen una respuesta en la cual se evidencia que no le están dando los recursos. Dice que se hagan cargo en función del presupuesto normal del Ministerio de Salud, cuando ya había un estado de excepción en el país y se tenía que canalizar recursos extra presupuestarios. Tampoco lo dice en su carta de renuncia la ministra Andramuño. Por lo tanto, ese es uno de los elementos que a mí me llaman la atención. Hay otro hecho subsiguiente que tiene relación con el pago de 324 millones de dólares de la deuda, cuando hubo un anuncio de la Asamblea Nacional de todas las fuerzas políticas, incluyendo el oficialismo, incluyendo Alianza País, que se sumaba al pedido de no pago de la deuda. Hay un anuncio del presidente del Banco Mundial que dice o exhorta a los líderes del G20 de que no cobren esas deudas a los países en desarrollo. Nada de eso funcionó, pagaron 324 millones de dólares, pero luego de eso el ministro dijo que, solo termino una idea nada más, el ministro dijo que era solo capital. Luego nos enteramos que pagaron 17 millones de intereses. Y ahora nos enteramos, y esto es más grave, María del Carmen, cuando sale el boletín del Banco Central vemos que se han pagado 791 millones de dólares al servicio de la deuda en marzo, cuando teníamos el pico más alto de contagios y de muertes en Guayaquil. Entonces no es lo más adecuado cuando se trataba de salvar la vida de los ecuatorianos. Esa información de los 791 millones de dólares es información que ha registrado el Banco Central y que no empata con los 341 millones que se pagaron, 324, como usted dijo hace un momento, que era por el capital de los bonos 2020, más 17 que corresponderían a parte de los intereses. Así es, entonces me llama la atención porque no solo están los 791 millones de dólares, dentro del boletín del Banco Central se da cuenta que se transfirieron alrededor de 500 millones de dólares para cubrir los colaterales de la deuda. Esa transferencia se lo hizo quizás a Goldman Sachs y a Credit Suisse, me parece, y eso da cuenta de que nos han mentido durante todo este tiempo. Nos han engañado, primero dijeron que eran solo 324 millones, luego dijeron que también pagaron los intereses, ahora resulta que no son 791, sino son 1.200. Y resulta que hoy estamos 19 y los maestros no logran cobrar su sueldo. Y hoy estamos 19 de mayo, y cerca de 60 días después, y todavía seguimos teniendo problemas en los hospitales, porque no tenemos los implementos necesarios, porque no hay las pruebas necesarias. Es decir, son una serie de negligencias porque priorizaron el pago de la deuda antes que la vida. Ese es uno de los elementos más fuertes del juicio político. Tengo otros 3 elementos adicionales que quisiera mencionarles rápidamente. Antes de pasar a esos elementos adicionales, un poco analizando esto del pago de la deuda que habría pues que revisar los valores que están registrados en el Banco Central. Sin embargo, se hace necesario pagar la deuda porque obviamente eso correspondía para poder acceder a los 2.000 millones de dólares que ya habían sido gestionados con anterioridad. De hecho, el mismo presidente de la República hoy lo ha dicho que se ha ahorrado con eso. Por ejemplo, se habla de la reestructuración de la deuda pública y se dice que con ese pago se ha ahorrado 1.300 millones de dólares y que eso permitió que adicionalmente el Ecuador pueda haber recibido 1.400 millones de dólares para hacer frente a esta situación de la crisis que vivimos en estos momentos. Gracias, María del Carmen, por la pregunta. Es muy pertinente lo que usted menciona porque me permite aclararle algunas cosas al país. Nos siguen engañando y nos siguen mintiendo. Dice que se han ahorrado 1.300 millones de dólares. Lo que han hecho es no pagar esos valores en este año. En este año me parece que teníamos alrededor de 1.600 millones de dólares que cubrir. De esos 1.600 ya se pagaron los 324 y no sabemos qué otros valores más se cancelaron. Pero lo que nos están diciendo es que no nos va a tocar pagar esos 1.300 millones de dólares ahora, pero seguramente le tocará pagar al siguiente gobierno o en el próximo año. No hay tal ahorro, o sea, no nos engañen, no nos quieran ver la cara.
Y segundo, nos ofrecieron que supuestamente íbamos a pagar 324 millones de dólares para recibir 2.000 millones. Resulta que estamos 19 de mayo y todavía no llegan esos 2.000 millones de dólares. Y resulta que tenemos una emergencia de por medio, tenemos una crisis sanitaria que siguen colapsando los hospitales públicos del país. Entonces, no es dable, eso se llama un costo de oportunidad, el costo de oportunidad de salvar las vidas o de beneficiar a los acreedores de la deuda. Hay una pregunta que todavía no se ha resuelto con respecto a quiénes se beneficiaron, quiénes son los sostenedores de los bonos. Yo le he pedido por escrito al ministro, porque hay una entrevista que la hace el señor Roldán con el ministro Martínez, en el cual admiten que van a tener reuniones con los acreedores de los bonos, es decir, ellos saben quiénes fueron los que se beneficiaron con esos pagos. No se olvide, y solo hay un comentario adicional, no se olvide, María del Carmen, que los bonos se cotizaban por el 30% del valor nominal, es decir, alguien que tenía información privilegiada de que iban a pagar esos bonos, posiblemente los pudo haber comprado días antes con el 30% y recibieron el 100% del valor de esos bonos. Entonces, son elementos que, mire, cuando hoy vemos que afloran casos de corrupción desde las cosas más pequeñas, que son las compras de mascarillas, hay las cosas más grandes, porque ojalá y no nos encontremos con un nuevo caso de corrupción tratando de beneficiar a los tenedores de esos bonos, ojalá. Pero no considera usted también que la situación, la grave situación que en este momento afronta el país también viene porque no contamos con un fondo de ahorro necesario para que justamente como otros países lo han hecho, nosotros podamos afrontar este tipo de emergencias? Sin embargo, su propio líder, Rafael Correa, fue quien decidió eliminar esos fondos, que en algún momento en el año 2006 llegamos a tener 1.500 millones de dólares en fondos de ahorro, lo que obviamente en este momento, por ejemplo, no tendríamos que estar acudiendo a organismos multilaterales para solicitar préstamos para afrontar esta situación, si es que pudiéramos contar, como ya le reitero, otros países sí lo están haciendo con sus fondos de ahorro para enfrentar la pandemia, enfrentar esta crisis de emergencia que tienen en estos momentos. Sí, gracias, María del Carmen, por su pregunta, su interrogante, porque me permite tener algunas reflexiones y claridades para la ciudadanía. Mucho se ha cuestionado el tema de los bonos, de los fonditos, de los fonditos. Los fondos que se tenían antes de la Revolución Ciudadana, teníamos, por ejemplo, el FEIREP. El FEIREP se podía utilizar únicamente para pagar la deuda externa, es decir, así hubiésemos tenido esos 1.600 millones de dólares, no lo hubiésemos podido utilizar en la crisis, sino lo hubiésemos utilizado para pagar la deuda. Solo el 10% de ese fondo, es decir, 160 millones de dólares, se podía utilizar para educación o salud. Ahora, ese es un tema importante, pero hay otro que es mucho más importante. ¿A usted le serviría tener en medio de una pandemia, de una crisis, un fondo de 1.600 millones de dólares, es decir, dinero físico, o tener 5, 10, 15, 20, 50 hospitales para atender a los ciudadanos, a sabiendas de que no se puede construir un hospital de la noche a la mañana? Yo prefiero, le digo con sinceridad, tener esa infraestructura lista para poder atender una emergencia. Pero ya hemos visto que hay hospitales que están justamente totalmente paralizados en Esmeraldas y también en Guayaquil, que no han sido utilizados y que están también desde el gobierno anterior, desde que se empezaron a construir y nunca se terminaron. Entonces, de nada sirvió tampoco hacer esas infraestructuras hospitalarias si no han podido servir en esta situación de emergencia. Mire, nosotros hicimos una inversión en salud pública de cerca de 13.000 millones de dólares en los últimos 10 años, con la construcción de un sinnúmero de hospitales, centros, subcentros de salud. Este gobierno lleva 3 años, o sea, no nos pueden venir a decir luego de 3 años que todavía la culpa es del anterior, o sea, y eso ya no cabe. Llega un momento en el cual la gente también se da cuenta de que han pasado 3 años administrando el país y podían concluir esos hospitales. Pero ese no es un tema menor. Nosotros pasamos, antes de la Revolución Ciudadana habían 9 médicos por cada 10.000 habitantes. Duplicamos esa capacidad hasta el 2017 en cerca de 20 médicos por cada 10.000 habitantes. Casi similar a los estándares que maneja la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Empezó a despedir a médicos y a profesionales de la salud durante estos últimos 3 años. Entonces, todo lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, este gobierno se ha encargado de desmontarlo,
peyorativamente diciendo que eso es parte del correísmo y ellos quieren diferenciarse y por eso tienen que quitar las escuelas del milenio, los hospitales que dice que son elefantes blancos y que no hay que seguir construyendo porque la gente se escapa. O sea, por Dios, o sea, ¿qué tipo de mandatario tenemos en este momento? Asambleísta, analicemos rápidamente porque nos queda muy poco tiempo. ¿Cuáles son esas otras causales por las cuales se está pidiendo este juicio político? Sí, gracias María del Carmen. Son algunas causales adicionales. Por ejemplo, se emitieron unos bonos en el año 2019 y según la Constitución y el Código de Planificación y Finanzas Públicas, todo ese dinero de crédito tiene que ir únicamente y exclusivamente a inversión. El ministro utilizó para gasto corriente. Eso es contrario a lo que establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Segundo, hay la Asamblea Nacional aprobó una ley en la cual se establece la reducción de los costos de los servicios financieros y tenía un plazo de 60 días para poderlo aplicar. Se demoraron más de un año, María del Carmen. ¿Afectaron a quién? Afectaron a los ciudadanos que tenemos nuestras cuentas de ahorro. ¿Y beneficiaron a quién? Y beneficiaron a la banca. Entonces, y con esto le respondo una última inquietud, porque el ministro decía que nosotros hemos sido los que nos hemos opuesto a las contribuciones. Por el contrario, María del Carmen, nosotros planteamos un paquete de 3.000 millones de dólares. Es más, yo fui el proponente de un inciso o de un artículo que generó una polémica a nivel nacional. Yo les planteaba que aquellas personas que tienen sus bienes, sus patrimonios en Ecuador, pero a nombre de empresas en paraísos fiscales, puedan contribuir con el 2%. Yo le pregunto, usted, María del Carmen, usted tiene su casa, su terreno a nombre suyo, de su esposo, de su familia. Yo también. Pero hay un 0.01% de la población que tiene a nombre de empresas en paraísos fiscales su vivienda, su casa. Yo les decía que deberían contribuir con el 2%. ¿Por qué? Porque ese bien, ese patrimonio se hizo con mano de obra ecuatoriana, con capital ecuatoriano, con recursos naturales ecuatorianos, y resulta que hoy le sirve a empresas en paraísos fiscales y no le sirve al Ecuador. Entonces no es solidario en estos momentos. Nosotros le planteamos una contribución de la banca, una contribución especial de las utilidades extraordinarias que tenían. Les planteamos la reducción de las tasas de interés. ¿Y qué es quiénes aprobaron esa ley? La ley la aprobaron el movimiento Creo, al cual pertenece el líder, es un reconocido en el medio comunicacional banquero, y conjuntamente con la mayoría del oficialismo. Entonces no es verdad que nosotros hemos estado opuestos a un proceso de redistribución de la riqueza. El que más tiene debería haber contribuido más, pero no teníamos por qué cargarle a la clase trabajadora del país. Tal como llegó el proyecto inicial, el 65% de la carga de los 1.400 millones que iban a recaudar era para la clase trabajadora y apenas el 35% era para el capital. Nosotros habíamos planteado otro modelo, un modelo que nos ayude precisamente a que esos grandes patrimonios sean los que contribuyan, pero no la clase trabajadora del país. No la clase media tampoco. Entonces, con eso desvirtúo el comentario que decía el ministro Martínez al inicio de esta entrevista. Ok, en caso de que el CAL dé paso a esta solicitud, si es que se cumple con los requisitos y finalmente la Comisión de Fiscalización posteriormente la califica para que sí efectivamente se pueda dar paso a un posible juicio político y pase al Pleno de la Asamblea, ¿usted considera que van a obtener esos 91 votos para poder justamente censurar al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez? Mire, yo creo que hay una gran coincidencia en la Asamblea Nacional, más allá de las banderas políticas y más allá de las tesis. Algunos dicen que hay coincidencias entre una organización y otra, entre el correísmo, el socialcristianismo y otros partidos. No, la coincidencia es, en términos generales, del 90% de la gente piensa que vamos por el rumbo equivocado, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Y en la Asamblea sucede lo mismo. Creo que ninguna bancada ha dejado de cuestionar las actuaciones del ministro Martínez, desde las jornadas de octubre hasta las últimas consecuencias de las medidas anunciadas del día de hoy y de las leyes que han sido enviadas. Es decir, yo sí creo que vamos a tener más de los 90 votos que se requieren para poder censurar al ministro de Economía y Finanzas. Sin lugar a dudas, es más, se están preparando otros juicios políticos de otras bancadas. Yo he firmado personalmente a la asambleísta Candel, sé que la asambleísta Tello también está presentando. Por el tema del presupuesto de las universidades. Por el tema del presupuesto. Yo no alcancé a incluir eso dentro de mi juicio político, pero ese es un nuevo elemento adicional.
viola flagrantemente la Constitución, porque en un estado de excepción no se pueden tocar los recursos ni para salud ni para educación. Lo que hicieron es recortar el presupuesto para educación. Es más, está pendiente el presupuesto de los institutos, y esa es una denuncia que me la hicieron recién ayer. Van a bajarles 2 grados en el escalafón a los maestros, son más de 3.000 profesores de los institutos que tenemos a nivel nacional. Una nueva violación a la Constitución. ¿De parte de quién? Del ministro de Economía y Finanzas. Asambleísta, lastimosamente tengo que cerrar esta entrevista. Me quedaron algunos temas pendientes para conversar por usted, pero espero que tengamos una nueva oportunidad próximamente. Le quiero agradecer a Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por la Revolución Ciudadana, por habernos acompañado esta noche en esta entrevista. Muchas gracias a usted, María del Carmen, y un saludo muy cordial. Gracias por el espacio. Gracias, muy buenas noches.